Bueno, alabo, bendigo y glorifico el nombre de Jesucristo, mi Salvador, por todas las generaciones y para siempre. Bueno, hermanos en Cristo, como venimos tratando el tema desde hace algunos episodios atrás, estamos tratando el tema de la persona del anticristo. Y en esta ocasión, en esta entrega, vamos a tratar el tema acerca, como dice el título, de la bestia que sube del abismo. Primero, sabemos que la bestia que sube del abismo es el anticristo. Eso queda claro, ¿no es cierto? Ahora, el tema es por qué es que le dice que es la bestia que sube del abismo. Primero, antes de abordar por qué se refiere al anticristo así, debemos desglosar claramente cómo estamos compuestos los seres humanos, ¿no es cierto? Y la palabra dice que en 1 Tesalonicenses 5, el apóstol Pablo, ya cuando los saluda a los tesalonicenses, le dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿No es cierto? Entonces, acá el apóstol Pablo deja bien clarito de que estamos compuestos por tres, valga la redundancia, componentes: el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿No es cierto? Bueno, ahora, ¿de dónde provienen cada parte del ser humano? Bueno, como dice en Génesis, eh, cuando el Señor Dios Todopoderoso hace al ser humano y después hace a la mujer y le dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, que de la unión del hombre y la mujer proviene la carne del ser humano. Del padre y la madre proviene la carne del ser humano, ¿no es cierto? Bueno, entonces la parte física de carne proviene de la unión del padre y la madre. Ahora, ¿de dónde proviene el alma? ¿No es cierto? Está hablando el escritor de Hebreos, dice, por decirlo así, en Hebreos 9, Hebreos 7, del 9 al 10, dice, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque Leví aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿No es cierto? Fíjese lo que dice, que Leví estaba en los lomos de su padre, no en los lomos de su padre y de su madre. Así que acá se refiere al alma de Leví. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, que el alma del ser humano proviene del Padre, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿de dónde proviene el espíritu? Entonces tenemos que el cuerpo físico, la carne, proviene de la unión del Padre y la Madre. El alma proviene del Padre, el Padre es ser humano, ¿no es cierto? Y el espíritu es lo que dice en Salomón lo dice en Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Dice: y el polvo vuelve a la tierra como era. Vamos a leer a ver esta parte, toda completa. Dice así. Dice: una carga. Y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué significa esto? Que el espíritu, ¿no es cierto?, lo otorga Dios en la concepción de cada ser. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces ahí tenemos que los tres componentes de dónde provienen. La carne proviene de la unión del padre y de la madre. El alma proviene del Padre, tal como dice en Hebreos 7:9, que dice que Leví aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, es decir, que el alma proviene del Padre. Y el Espíritu lo otorga a Dios en cada concepción del nuevo ser vivo, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa con estos tres componentes cuando nos morimos? Bueno, dice claramente acá que el polvo, dice también acá Salomón, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
¿Y el alma? ¿Qué pasa con el alma? Entonces, en el relato del rico y Lázaro, nosotros vemos que el alma es la que se va al cielo o al infierno. El alma el alma de la persona es la que termina yéndose al infierno o al paraíso. En el caso del, del rico y Lázaro vemos que va a parar ahí, uno al infierno malo y otro al infierno bueno, como quien dice, ¿no es cierto? Y el espíritu se vuelve a Dios. Entonces, de estas tres partes estamos compuestos los seres humanos. Pero, como dijimos, la persona del anticristo es hijo del diablo. Hijo del diablo. Así que, hijo del diablo para ser de carne necesita a una persona, a una mujer. Llegarse a una mujer. Entonces, se llega a una mujer y se nace un ser humano, una persona de carne, pero como el diablo no es ser humano, no puede aportar alma. Entonces, ese ser no va a tener alma. Y como el espíritu lo otorga a Dios, y Dios no va a otorgar espíritu para digamos, a una relación pecaminosa, ¿no es cierto?, prohibida. Entonces, la persona del anticristo solamente va a tener un cuerpo de carne. Un cuerpo de carne que no va a tener ni alma ni espíritu, porque como dijimos, el alma la provee el Padre, el cuerpo lo provee la unión de padre y madre, ¿no es cierto? Y el espíritu lo provee Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿no es cierto? El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que no tiene ni espíritu ni almas, es solamente un cuerpo. Ahora, entonces, ¿por qué dice? ¿Por qué dice en Apocalipsis? Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahora bien, vamos a ver qué sería el abismo. El abismo, en el relato, nosotros tenemos en el relato del rico y Lázaro, en el relato del rico y Lázaro, el Señor explica que muestra que hay dos infiernos. En esa época había dos infiernos. El infierno, digámosle, bueno y el infierno malo. El infierno bueno, al que le llama paraíso, donde estaba el seno de Abraham, le dice. Y el infierno, digamos, malo, donde va a parar el rico, que estaba en tormento. Pero la Biblia además habla de otro infierno más, que es el abismo o cárceles oscuras. Fíjese lo que dice en el caso del endemoniado gadareno, cuando le sale al encuentro al Señor Jesucristo y le dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le atacaban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Bueno, fíjese después lo que dicen las otras partes. Fíjense acá en Apocalipsis 20, en los 1000 años, antes de los 1000 años, dice Juan lo que vio. Vio un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Es decir, que el abismo solamente se puede acceder teniendo la llave del mismo. Fíjese lo que dice Judas cuando escribe. Fíjese, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, que lo que hay en el abismo son cárceles eternas de oscuridad, bajo oscuridad, en esas prisiones eternas que son el abismo. Si seguimos leyendo, vamos a ver que... Vamos a ver, Apocalipsis 11. Fíjese lo que dice. Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ella contra ellos y los vencerá. Pero hay una parte que creo que es esta, ¿ven? Fíjese acá, ya en Apocalipsis 9, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio a la estrella, se le dio la llave del pozo del abismo.
sea que se accede con la llave correspondiente. Y abrió el pozo del abismo, ese ángel, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dio que dañasen a las personas por 5 meses, y las personas van a buscar la muerte y no la van a encontrar. ¿No es cierto? Y dice el aspecto de las langostas, entendamos que las langostas son seres espirituales. Era semejante a caballos preparados para la guerra, y dice que esas langostas tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El mismo Dios que nosotros le conocemos a los griegos como Apolos es este. Fíjese lo que dice, que significa destructor. Este ángel del abismo no es Satanás, es otro. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Fíjese, entonces vemos que de ese infierno más profundo, que está bajo oscuridad, se puede acceder solamente con cierta llave que puedas abrir. ¿No es cierto? Y como dijimos que la persona del anticristo, no tiene espíritu ni alma, para llevar a cabo los propósitos del diablo debe tener un espíritu y poder imitar más o menos la obra de Dios cuando trajo al mundo al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Entonces, para que un espíritu, aunque sea, ya que alma no va a tener, no puede tener alma porque el alma proviene del Padre del ser humano. Y el padre del anticristo es el diablo. Ya aclaramos en episodios anteriores. Entonces va a ser un cuerpo con un espíritu sin alma. Ahora, ¿cuál va a ser entonces el espíritu que sube del abismo? Es este que se llama Abadón y en griego Apolión. Este espíritu inmundo, este ángel prisionero, va a salir del abismo. Aparentemente, nuestro Señor Dios le ha cedido, digamos, como un comodín a Satanás, en el cual puede sacar una sola vez, por una única vez, a un espíritu del abismo. Y lógicamente el que va a sacar es este. ¿Para qué? Para que llene el cuerpo y posea el cuerpo del anticristo. Así que acá está explicado, hermano. La bestia que sube del abismo fue alguna vez, ¿no es cierto? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Es decir, que alguna vez estuvo, tal vez en la época prediluviana, tal vez en la época postdiluviana, y en algún momento fue a parar al abismo por algo que hizo. ¿No es cierto? Actualmente no está aquí en la tierra, no está sobre la tierra, pero va a subir del abismo y llenar el cuerpo del anticristo. Así que acá está, hermano. Entonces eso es lo que significa que la bestia que era y no es y está para subir del abismo. Así que bueno, acá termina el capítulo de hoy, hermanos en Cristo, y bueno, hasta el próximo.